se ven varias resoluciones que se hacen y ustedes ven cómo de una u otra forma ellos van. Acuérdese que cuando hay un juicio, no solamente se debe aportar una prueba. El sistema penal acusatorio que se lleva en Colombia exige por lo menos 3 pruebas valederas. Y en este caso teníamos la de las uñas, la de lo que hablaba Erika en un principio. Después veíamos lo de la llanta que le pasó y la correspondiente confirmación de que había sido el camión de él. Y tenemos varias otras pruebas el saco, aquí teníamos la sangre, la pelusa, las fibras, las uñas, la hemorragia petequial, las toallas y otros sinnúmero de pruebas que llevaron a que el juez lo condenaran a pena de muerte, porque en Estados Unidos existe la pena de muerte, la pena capital. Entonces, muy bien, Nora, Elena. Seguimos con Laura Juliana León. Sí, señor. ¿Qué otro principio encontró usted en ese video? Principio de uso. Principio. Principio de uso, que es con el que se define el mecanismo o objeto con que se efectúa la muerte, que fue con los papeles de cocina que le estaban tapando la boca y la nariz y luego con el arma que la acuchillaron. Apuñalaron, perdón. Excelente. Bueno, entonces, de esos principios, pero mire que es bueno usted tener conocimiento. Yo creo que ustedes viendo el video, ustedes empezaron a decir, vea, este principio tiene que ver con esto. Y ya ustedes empiezan como a mirar, a analizar los videos de manera técnica. Mire, les cuento una cosa. Yo tuve la oportunidad de ser parte de una unidad investigativa en Colombia de homicidios. Y la única diferencia que tienen los investigadores americanos, alemanes, rusos, de las potencias que tenemos a nivel mundial con nosotros los colombianos, es que ellos tienen más medios que nosotros. Ellos tienen más tecnología que nosotros. De resto, en cuanto a inteligencia, procedimiento, en cuanto a esa malicia indígena que nosotros utilizamos de mala manera, porque nosotros los colombianos cuando vamos al exterior es a dejar la imagen de que nosotros somos unas abejas, pero para hacer el mal. Pero cuando hemos hecho simposios de casos que se han conocido aquí en Colombia y ellos quedan aterrados. Dice, venga, ¿ustedes cómo hicieron para hacer esa investigación si ustedes tienen unos medios muy limitados? Por ejemplo, ustedes me van a preguntar, bueno, ¿cuál medio en este momento en Colombia está limitado? Yo, por ejemplo, la perfilación. Aquí no llevamos perfilación, muy pocos casos llevan perfilación. Y perfilación es cuando hay un asesino en serie que comete varios casos, porque los investigadores cuando llegan no piensan en eso. Ellos piensan solamente en encontrar una serie de pruebas y no ven la marca que está dejando el delincuente en la escena del delito, por decir algo. ¿Sí ven? Entonces, características que comunican uno con otro. Sí. Entonces, hay personas que viven de afán, y yo lo viví cuando estaba en la policía. Hay muchachos que tenían investigación, que les interesaba era solamente llegar a cumplir un turno de 12 horas y reunir tiempo para la pensión, no les interesaba más. Entonces, eso es lo que no pueden hacer ustedes. Entonces, Estefanía Sánchez, ¿está por aquí? Estefanía. Sí, señor. Nómbreme otro principio que usted haya encontrado en ese video. Profe, principio de producción. Aquí se estipula que ante un crimen el agente del mismo siempre deja un rastro de evidencia. Él dejó evidencias porque las fibras que encontraron en las uñas de la muchacha, pues son iguales a las del saco, entonces eso es una evidencia. Bueno, muy bien. Entonces, eso es, todas tienen como correlación, ¿sí o no? Lo que pasa es que el señor, en medio de su violencia que tenía, característica de la personalidad, el tipo era un tipo violento, un tipo gamín, hasta en su forma de vestir era grosero. Ustedes van a ver que en una escena, por eso es tan importante de que se conserve la escena del delito. De ahí que cuando llegan los familiares a tirarse encima del muerto y que, ay, me mataron al niño, me mataron a mi mamá, me mataron a mi hermano, y a revolcar todo lo que encuentran en una escena, ¿qué están haciendo? Están contaminando, es el término técnico. Están contaminando la escena del delito.
nos están dañando la investigación que ustedes, investigadores, señores investigadores judiciales, las investigaciones que ustedes tienen que realizar, le están desapareciendo elementos materiales probatorios, evidencia física. Y ustedes de aquí en adelante, en las noticias que hay, y ustedes escuchan y ven en televisión, y ven por la prensa, y ven en internet, ustedes dicen, bueno, ¿hasta qué punto? Por ahí un muchacho esta semana iba en la moto y en la vía Tebaida y colisionó con una tractomula y se quedó sin una pierna. Yo inmediatamente pensé, porque yo trabajé en la Cruz Roja, yo fui socorrista, yo pagué mi servicio social en el bachillerato en la Cruz Roja. Y yo decía, la posibilidad de que ese muchacho sobreviva es muy mínima porque hay una hemorragia que se va a ver abundante, una hemorragia que va a ser. Si no lo atienden rápido, ese muchacho se les va a desangrar. Y dicho y hecho, alcanzó a llegar al hospital y como a los 10 minutos murió. Eso se llama anemia aguda. Él murió por anemia aguda porque murió desangrado, se desangró el muchacho. No le aplicaron correctamente los primeros auxilios, que era apretar durante 3 Hacer minutos la torniquete. venda, volverla a soltar y volver a apretar hasta que llegue al sitio. Y no hubo quien le prestara los primeros, de pronto por desconocimiento o porque ya fue muy tarde. Entonces, muy bien, Luz Ángeles, seguimos con Moisés. A ver, Moisés, lo quiero escuchar su intervención. ¿Qué otro principio encontró usted? El principio, algo que me interesó fue el principio de certeza, que para dar un ejemplo Cuénteme. exacto es cómo manejaron la investigación sobre las huellas del neumático y el recauchado de este. Al analizar, digamos, las diferencias del recauchado, se dieron cuenta que eso fue por ese motivo fue la condena de este individuo, Sí, porque bueno. dictaminaron las medidas y la separación del neumático. María Fernanda Velázquez. Muchas gracias, Moisés. María Fernanda. Fernanda Velázquez, ¿cómo estás? Sí, señor. Cuénteme del taller en cuanto a principios, ¿qué encontró usted? Otro principio que haya encontrado de criminalística en esa escena del video que vimos con antelación. Cuénteme. El que falta principio de probabilidad, Sí, que cuénteme. es la reconstrucción de los hechos, se procede al cálculo de probabilidad del resultado con un grado variable de aproximación a la verdad, que en este caso es alta después de todas las pruebas. Sí, excelente. A ver, en cuanto a ella, dice principio de probabilidad, tiene que ver también con el principio de certeza. Es que todos los principios van ligados. Si ustedes se detienen a analizar todos los principios que encontramos en la criminalística, todos se relacionan. Usted nunca va a encontrar uno que ande suelto. Todos tienen que ver. Y en una escena como esta, yo por eso quise tomar este video, porque ahorita que veamos lo del inspección del lugar de los hechos, en la sección que sigue, ustedes van a encontrar que la escena, hay gente que llega y evacúa de una sola. Les voy a narrar un caso que yo conocí a sesión siguiente, donde el pararnos a detenernos en la escena, mirar con detalle lo que había ocurrido, una escena de un crimen, el homicidio de un menor de 7 años, nos llevó a sacar que muchas cosas. A uno, en la probabilidad que existe en la investigación es que la familia de los occisos, la familia de los muertos, en un 70-80% de los casos, le orienta a uno para dónde va la investigación. Es bueno que ustedes como investigadores, vuelvo y repito, no se queden con un solo conocimiento. Yo soy yo soy muy acucioso, me gusta mirar muchos videos de todo lado. De hecho, me miro esa serie CSI, aunque la diferencia que tiene el CSI con la realidad es que ahí solucionan un caso en hora y media. Yo quisiera contratarlos para que me solucionen todos los casos que yo tuve pendientes en la policía, porque es que ellos solucionan todo en hora y media. Y yo tuve investigaciones que me llevaron 10 años. Porque en la época en que, anterior a cuando estuve en la SIGIN en homicidios, por ahí en el año 93, ustedes no habían ni nacido.
y tuve casos donde tocaba llevar los procesos investigativos a instancias de estudios de laboratorio en Estados Unidos, porque en esa época no teníamos la investigación criminal como tal, no teníamos el fundamento. Las pruebas de ADN se demoraban 6 meses en esa época. Entonces, tocaba hacer como investigador, ingeniarse usted muchas cosas de las que ustedes tienen que aprender, y otras nacen porque nosotros somos de por sí, como buenos colombianos, somos muy buenos investigadores. Entonces, son ustedes los que de una u otra forma van a hacer el reflejo de eso que en este momento uno le está dando como una semillita. Uno lo que hace es enseñarle a ustedes unos principios, enseñarle unos procedimientos, enseñarle unos métodos. En el sitio de los hechos, el que define quién hace las cosas, cómo las hace y por dónde la orientan, adivinen quién es. Son ustedes, nadie más. Y son ustedes los responsables ante la fiscalía y ante los jueces de decir, vea, señor juez, yo hice este procedimiento así, 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 porque encontré estas evidencias o estos elementos materiales probatorios que me permitían inferir razonablemente que debía orientar la investigación por ese lado. Y por eso me fui por ahí. Y por eso tomé esos videos. Y por eso tomé estos testimonios. Y empieza la cadena de investigación. Y entonces una investigación que comenzó con una hojita de un informe de un primer respondiente, termina en un libro de 2.000 y 3.000 y 4.000 folios por todas las actividades que ustedes tienen que realizar como investigadores. ¿Sí ven? Seguimos con José David Valencia. José David, ¿cómo amaneció, José David? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Y usted, profe? ¿Cómo está? Cuénteme, hermano, ¿usted qué encontró en ese video que yo les envié? ¿Qué principio encontró usted de criminalística de pronto que no hayamos tratado? O de pronto uno que tenga alguna argumentación diferente. Cuénteme usted qué principio encontró. No, profe, iba a decir el de producción, pero ya se me adelantaron, que fue como el que más... No, pero explíquelo, Sí. tranquilo, háblelo. Menciónelo, yo lo escucho. Pues, lo que decía la compañera, en las uñas de la chica quedaron las muestras del buzo del señor. Entonces, eso fue una prueba muy clara para la detección de él, o para la investigación como tal. Ahí le podría yo adicionar a usted que en el video hablan de unos rastros de sangre también. Recuerde que cuando la señora estaba forcejeando con el muchacho, pues siempre quedan vestigios epiteliales, quedan rastros de sangre, porque si hubo un forcejeo y hubo una pelea y hubo una confrontación, se llama eso, normalmente de ambas partes quedan vestigios de esa pelea. Entonces, muy bien, José David. También de pronto el cuarto, el de correspondencia incaracterística, pero pues Sí. en el rastro de la llanta. Sí. El rastro de la llanta que dejó, y pues por eso fue como una evidencia para empezar a analizar el origen de las llantas y por qué había cambiado la goma tan hace poco. Excelente. Entonces, mire, ustedes tienen que aprender, nos tocó ya estudiar así porque igual tenemos una pandemia por medio. Y me parece muy bueno porque tenemos ayudas que de pronto normalmente en el aula de clase pues uno las puede presentar y las puede proyectar, pero aquí de pronto nos queda más tiempo para analizar en detalle lo que ustedes están viendo. Ahorita ese mismo video lo vamos a utilizar para ver las diferentes escenas, la investigación en el lugar de los hechos. Entonces, cuando ustedes se remiten al libro, en la página, en la de Policía Judicial, que vamos a ver en la indagación y vamos a seguir con la lectura del Manual Único de Policía Judicial, pero no sin antes preguntarle a Linda Paola Obando, perdón. Linda Paola Obando está por ahí. Sí, señor. Linda Paola. Señor.
dígame un principio que usted haya encontrado en ese video y a qué se refiere. Pues yo también tengo el principio de correspondencia, que es cuando un agente vulnerable deja sus marcas sobre el cuerpo y es como cuando el Hubo varios familiar dejó las principios de marcas en el cuerpo de la correspondencia ahí. muchacha. Hubo varios principios ahí, señorita linda. ¿Hubo varios? ¿O solamente hubo uno solo? Ok, le fue el internet porque se congeló la... Bueno. Sigamos con Michelle Restrepo. Sí, señor. Cuénteme, Michelle, ¿qué otro principio? Profe, yo también tengo la misma. Principios de correspondencia. En el cuerpo de la víctima pueden aparecer marcas o rastros impresos. En este caso fue la quemadura causada por el neumático. Pero también hubieron fluidos corporales. Hubo fluidos corporales, bueno. Excelente. Esperanza García. Sí, profe. ¿Qué otro principio encontró o cuál de los que su compañero ha mencionado a usted le llamó la atención? Principio de correspondencia. En el momento de que hubo el crimen, él estaba ya dejando una evidencia de pruebas, No sé. como por ejemplo las uñas, sangre y también las huellas. Bueno, muy bien, Esperanza. A ver, aquí ella me está diciendo que hubo varias. Y eso es importante traerlo a colación. ¿Por qué? Porque lo que dice Esperanza es que resulta que cuando van a condenar a una persona o cuando un juez va a emitir un fallo, él tiene que tener varios sustentos jurídicos, tiene que tener varias pruebas y no puede centrarse en una sola prueba. Resulta que muchas investigaciones que ustedes hacen son pobres no porque ustedes no lo hagan bien o porque uno no lo haga bien, sino porque las escenas son muy contaminadas o son muy limpias. O sea, usted llega a una escena del delito, encuentra un cuerpo tirado, no hay signos de violencia, no hay signos de tortura, no hay signos de rastros de que se hubiera empleado algún arma de fuego. Ustedes miran el occiso por todo lado y el occiso está limpio. Ahí es cuando empieza como a hablar, empezamos a hablar de pensamiento divergente. Entonces, ¿usted para dónde se remite? Usted empieza, bueno, vamos a pedir unos exámenes de toxicología, a ver si de pronto hubo un envenenamiento. ¿Sí me entiende? Hay personas que son causa de muerte, su causa de muerte es porque de manera premeditada el homicida le venía dando pequeñas dosis de veneno. Eso se ve mucho en los asuntos pasionales. Cuando hay asuntos pasionales de por medio, o que quieren robarle la herencia, o que quieren matar a una persona para quedarse con lo que tiene, se ven ese tipo de delitos. Entonces, se hacen exámenes toxicológicos. Recuerden que ustedes tienen al alcance muchos elementos para tomar de mano y poder llevar a cabo un examen balístico, un examen de fotografía. En un documento que yo les envié, creo que fue en el último, dice, así se investiga un delito. Ahorita lo vamos a leer. Y ahí dice qué participación tiene cada una de las especialidades en las investigaciones que vamos a realizar. ¿Sí ven? Entonces, ya con Esperanza, terminamos el taller que teníamos pendiente el taller que teníamos pendiente de criminalística. Ahora, había un segundo trabajo que hacer, que cada uno de ustedes me lo envió, que era el averiguar el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué. No hay necesidad de repetirlo porque ya lo vimos todos. Ya proyectamos el video y ya de manera detallada, pudimos analizar cómo ocurrió, por qué ocurrió. Y de pronto el señor que narra ahí el video es muy explícito y el investigador que nos explica todos los procedimientos y los pormenores, que me imagino que esa investigación no la hicieron en un día ni dos. Esa investigación tuvo que haber demorado meses.
de pronto hasta más del año, hasta que por fin lograron reunir todos los elementos materiales y ser vencido en juicio. Ahora, vamos a remitirnos al manual de policía judicial para que miremos Moisés. Sí, señor. Sí, señor. ¿Usted me acuerda cuando, es que no me acuerdo en dónde fue que quedamos en el manual único de policía judicial? Si lo tienen Sí. por ahí a mano, por favor, desempólvelo y ubiquémoslo en la Quedamos- página donde vamos a hacer la... ¿En qué Quedamos quedamos? ya la página 2, Policía Judicial, artículo 202 al 203. Definición, organismos de función de Policía Judicial. ¿A dónde quedamos? Esta ya la hemos visto. Más adelante, la parte 2, el punto 2, profe. Ahí, Definición y los organismos, ¿cierto? sí, señor. Bueno, ya habíamos leído todo esto. ¿O no? En clases presenciales sí, pero los nuevos estudiantes no. Bueno. Entonces vamos a leer aquí. Vamos a arrancar de la página 24, por favor. Ubiquen el manual que ustedes tienen allá. Aquí me dice que ya se va a acabar la segunda sesión. Entonces les voy a pedir un favor. Apenas se acabe, nos tomamos 10 minuticos. 10 minuticos. Y volvemos a ingresar después de los 10 minutos. O sea, ingresaríamos a las 10 en punto. ¿Listo? Bueno, profe. Si se corta, ingresamos a las 10 de la mañana en punto. Perdón. Sí, 10 de la mañana porque son las 9:42. Y me dice que quedan 8, o sea, acabaríamos a las 9:50. Si nos damos 10 minutos, ingresamos nuevamente todos a las 10 de la mañana. ¿Sí quedó claro, por favor? Sí, señor. Sí, profe, Bueno, está bien. Entonces, bueno, gracias. Moisés, arranquemos con la lectura aquí, por favor. Sí, señor. El página 24. Bueno. Según lo consagrado en el artículo 208, Código de Procedimiento Penal, los servidores de la Policía Nacional que descubran elementos materiales probatorios y evidencia física en desarrollo de registro personal, registro de vehículos y otras diligencias similares, los identificarán, recogerán y embalarán técnicamente y, de manera inmediata, comunicarán telefónicamente o por cualquier medio eficaz el hallazgo a la Policía Judicial, la cual sin dilación se trasladará al lugar, recogerá los elementos y el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los embale los hará llegar, con las seguridades del caso, a la Policía Judicial. En uso de las facultades que le otorgan la Constitución y la ley, la Policía Nacional podrá realizar registro personal y registro de vehículos y similares, sin necesidad de autorización judicial previa. La Policía de Vigilancia también actuará como primer respondiente, acordonando y preservando el lugar de los hechos. En estos casos, diligencia el formato de primer respondiente FPJ4. Además, podrá aprehender a la persona sorprendida en flagrancia. En tal evento, tramitirá el informe de Policía de Vigilancia en casos de captura de flagrancia FPJ5, acta de derechos del capturado FPJ6, y dejará al capturado a disposición del fiscal en los centros de servicios judiciales, antes unidades de reacción inmediata, URI o fiscal correspondiente. Los EPMP y F recaudados los entregará a la Policía Judicial debidamente embalados, rotulados FPJ7, con registro de cadena de custodia FPJ8. Igualmente, podrá realizar entrevistas en cuyos casos diligenciará el formato de entrevista FPJ14. Pare ahí, por favor, pare, Moisés. Sí, señor. Bueno, ¿se acuerda lo que vimos aquí? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Lo del primer respondiente. Dice que la Policía de Vigilancia es la encargada de llevar a cabo ese acordonamiento. A ver, les hago una consulta a ustedes que son tan acuciosos. Y donde no hay policía judicial, en el país hay sitios donde no hay policía judicial.
No todas las ciudades tienen policía judicial. Si usted se va para el Chocó, se va para el Amazonas, se va para el Caquetá, hay pueblos que no tienen policía judicial. Entonces, ¿quiénes cumplen esas funciones? Es pregunta de examen. ¿Quiénes cumplen esas funciones de policía judicial? De acuerdo a esto. Profe, yo quiero hacer realmente sobre eso, nos podría responder o de pronto comentarle el caso que yo tuve que quisiera de pronto matar esa curiosidad que llevo casi 3 años queriendo saber. Cuénteme. Ok, digamos, cuando yo estuve en la DIRAN, digamos, muchas veces al destruir los cultivos ilícitos, no podíamos aprender digamos, al que se encontraba ahí, ya sea el cocinero, ya sea el encargado. ¿Por qué? Porque no teníamos un policía con el estudio de judicial para poder hacer la captura. Y pues era difícil, digamos, hacer entrar el helicóptero o, digamos, a la Macarena Sí. para hacer la captura. Y obviamente no podíamos tener a la persona durante 36 horas porque no se sabía si iba a llegar durante ese tiempo justo. Lo más factible Entonces, era que no se alcanzara a judicializar correctamente. exacto, sí, y se le vulnerarían ciertos Los derechos. Ajá. Y daría lugar a una demanda posterior Para que él haría por una retención ilegal. Ajá, sí, por una privación de la libertad. Sí. Entonces, sabiendo que hay, digamos, hay varios patrulleros, suboficiales, inclusive hasta oficiales, y cada uno tiene sus roles, ¿por qué no pueden hacer si según el manual de policía, el nuevo, se trató de, ¿cómo es la palabra? Se armó de tal forma que uno pudiera ya responder sin necesidad de eso. Porque le voy a explicar por qué. Porque directamente esas personas que usted me está mencionando no eran como, si el cocinero era cocinero, el que cortaba la mata era el cortador, pero el dueño responsable, el responsable como tal del hecho, es el propietario del predio. Mire que en el caso que hubo, no sé si usted dio cuenta que un señor representante de nosotros, un diplomático, que estaba por allá en Chile, en el sur de América, tenía una finca y en la finca de él se estaba procesando droga. Usted vio que él, en este momento, él lo tienen judicializado. Él está vinculado al proceso como tal. Fue desvinculado de su carácter diplomático. Fue como una persona que tenía la propiedad y tenía el conocimiento. Si usted vive en su casa, usted sabe qué pasa en su casa. Si usted es el dueño de su casa, usted sabe qué tiene y qué no tiene. En el caso de este señor le están castigando de que él era propietario y él sabía, debería saber, por ende, qué se hacía y qué no se hacía en su predio. En estos casos, ¿sabe por qué? Porque ellos de pronto no se van a desgastar llevándose a unas personas que para ellos pueden estar cometiendo un ilícito. Nadie está diciendo que no. Pero para ellos, en una declaración, ellos saldrían inmediatamente o serían desvinculados porque ellos no se están lucrando directamente y de mayor cuantía, ¿no? Estamos hablando ya, porque eso estamos hablando, cuando usted me habla de cultivos ilícitos, estamos hablando de pesos pesados. Entonces, ellos siempre buscaban atacar ¿a quién? Como al mayorista, a la persona que era la responsable de traficar con esa droga, pero al por mayor. Y en este caso o si no, usted iría a Tumaco y tendría que judicializar medio pueblo. Sí, porque en Tumaco la mitad de la población trabaja en eso, en cultivos ilícitos. Entonces es más como por política de procedimental, más no porque no se puedan judicializar. Y también porque jurídicamente los jueces, cuando el procedimiento no lo ha llevado a una persona, pero la Constitución dice claro que en los sitios donde no hay policía judicial, las actividades las podrá desarrollar la Policía Nacional a través de los uniformados. Lo que pasa es que a ellos les da pereza. O sea, se traslada la responsabilidad a la Policía Nacional en su cuerpo uniformado, sí señor. Ok. Bueno, aquí ya se va a cortar, me quedan 2 minutos. Acuérdese que tenemos que ya manejar las siglas de estos documentos que estamos manejando. Elemento material probatorio y evidencia física. Bueno, seguimos con las funciones permanentes de policía judicial, por favor, Moisés. 2 puntos.
Si se corta, volvemos a ingresar a las 10 de la mañana, que ya se va a cortar, Listo. queda un minuto. Funciones permanentes especiales de Policía Judicial. Atribución que tienen los servidores de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, autoridades de tránsito, entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control, alcaldes e inspectores de policía para realizar actividades de apoyo a la investigación penal en actuaciones que se desprendan de la función que por naturaleza corresponde a cada entidad en desarrollo de esta función, entre otros. Recaudará información, realizarán entrevistas, recolectarán elementos materiales probatorios y evidencia física, aplicarán la cadena de custodia y procedimientos pertinentes en el marco de las atribuciones señaladas por ley a cada organismo. Página 25. En este sentido, cuando estos servidores en ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de una conducta delictiva, recaudarán la información pertinente y los elementos materiales probatorios. No se le olvide que ingresamos 10 de la mañana, 10 y un minuto. Por favor, no se le olvide. Ya se va a cortar. Encontrados rendirán informe ejecutivo FPJ3 a la Fiscalía General de la Nación, indicando en forma concreta los hallazgos para que ésta asuma la coordinación, control jurídico y verificación técnico-científica de la actuación. Asimismo, el fiscal del caso podrá ordenar la colaboración en campos específicos según requerimientos y condiciones de la investigación. Se resalta que las autoridades de tránsito, en ejercicio de sus funciones especiales, en caso de homicidios y lesiones